Bueno, llegado a este punto, toca ahora daros la palabra a vosotros, que os habéis animado a venir hoy aquí, y ampliar un poco este foro, así que al margen de los comentarios que puedan tener los diferentes ponentes a los que han planteado. Una palabra. Has dicho que el derecho internacional rechaza el reconocimiento de un Estado cuya creación no haya seguido los principios básicos del derecho internacional. Que haya constituido una violación de principios esenciales de derecho internacional, entendiendo por tal, bueno, lo que se entiende, los principios estructurales, lo que se entiende las normas imperativas. ¿Pero eso significa que el derecho internacional rechaza todo aquel Estado cuya creación se haya dado a través de una guerra? No, no, y aquí, y está muy bien hecho el apunte, porque en la precipitación de querer decir tantas cosas y no alargarme demasiado, no he hablado de una cosa que es el principio de efectividad. El principio de efectividad es un principio según el cual, bueno, a ver, lo que yo digo es lo que el derecho internacional recoge. ¿Cabe una declaración de independencia en violación de los principios esenciales del derecho internacional? No. Pero a veces, en base al principio de efectividad, por el paso del tiempo, se acaba reconociendo la existencia de ese Estado. De facto se acaba reconociendo. Quiero decir que, y esto lo dijo además el Tribunal Supremo de Canadá cuando se le solicitó también un dictamen en relación a la posibilidad o no de Quebec de ejercer el derecho a la libre determinación conforme al derecho internacional. Bueno, al final lo que venía a decir el Tribunal Supremo canadiense es, mira, si al final un Estado que ha surgido incluso contra el derecho interno, incluso contra el derecho internacional, si finalmente nace la vida internacional y se acaba relacionando con el resto, porque finalmente de facto se le reconocen, bueno, pues ese acaba siendo un Estado. Porque al final, y es que lo dice la Corte Internacional de Justicia en el párrafo que os he leído antes, decía, no, es que esto lo dejamos al principio de efectividad. Es decir, incluso aunque sea contra el derecho internacional, puede ocurrir que ese Estado nazca la vida internacional. Y de hecho hay alguna práctica en este sentido. Decía, estaba tratando de buscar una cita que a mí me parece, y la voy a encontrar, aquí está. Decía, es del profesor Antonio Ramiro también, dice, el derecho internacional está en el momento presente dispuesto a recoger los pedazos descompuestos de un Estado, reconociendo las efectividades nacidas, dice, no ya de la Constitución, sino de la Revolución, la Guerra Civil y hasta de una censurable intervención extranjera, cuando terminada esta sabe mantenerse, pero el derecho internacional no está dispuesto ni a estimularlas ni a facilitarlas. Esta es la realidad. Pero la norma es la que hemos señalado. ¿Más preguntas? ¿Os animáis? Bueno, mientras se lo piensan, si queríais hacer algún comentario a... Sí, yo hacer una apostilla a alguna cosa que he dicho antes. No todo son malas noticias en el tema de Ucrania. Bueno, yo creo que el tema de Ucrania tiene que encontrarse una solución diplomática, negociada, más que salida de la violencia. Y hay que buscar soluciones estables. Y un poco apostillando lo que se preguntaba ahora. El caso de Kosovo. En Kosovo hay un reconocimiento de muchísimas naciones. España no lo reconoce, pero es un reconocimiento de muchísimas naciones. Pero Kosovo hoy por hoy vive de la caridad internacional. Es un Estado inviable. Y vive de otra cosa. De que tiene que tener dentro una operación de OTAN que se llama KFOR, que divida a la población que no está de acuerdo con la que está de acuerdo. O sea, tiene que tener una policía internacional permanentemente vigilada. La pregunta más allá de los sentimientos de los albano-kosovares es cómo vivían mejor. Antes, por supuesto, antes de la limpieza étnica. En la limpieza étnica, que consistía en expulsarlos, pues nadie vivía bien. Pero ¿cómo vivían mejor? Antes, cuando estaban integrados, estaban bajo la tutela de una Serbia normal, por decir, no la Serbia de Milosevic, o ahora. Pues ahora el futuro de los albano-kosovares es emigrar. El futuro de los albano-kosovares
es emigrar y muchas veces dedicarse al crimen. El crimen organizado, hay muchas bandas de crimen organizado albano-kosovares. Entonces, a veces la comunidad internacional, el que muchos hagan cosas no significa que dicen, bueno, si lo han hecho muchos estará bien hecha. No siempre. No siempre. Una cosa es la legalidad internacional. Kosovo es ilegal internacionalmente hablando. Otra cosa es la legitimidad, cuando todo el mundo se pone de acuerdo en decir, bueno, que esto es a lo que entiendo yo que se adapta, se acoge el principio de efectividad. Esto no ha sido legal, pero por la fuerza de los hechos hay que ser práctico, ¿no? Eso es la legitimidad, el que al final se acaba reconociendo por la fuerza por mor de ser práctico. Pero ojo, porque saltar la valla de la legalidad suele conducir a situaciones al final no deseadas. Y la situación en este momento de Kosovo es que es la excusa para que otros hagan lo que les dé la gana. Por ejemplo, Putin. Putin ahora, cada vez que alguien le recuerda que se ha saltado el derecho internacional a la torera en Crimea y que se lo está saltando en Donetsk y en Lugansk, dice, usted no se lo saltó en Kosovo y a mí ahora que me cuenta. Entonces, claro, ahora todo cabe. Bueno, mientras dice, bueno, mientras a mí no me afecte, ojo, porque al final todo acaba afectando, todo acaba afectando. Alguien pudiera parecer que Maidán pues es un problema de Ucrania. Bueno, en febrero, creo recordar que fue el 21 de febrero, hubo 60 muertos en Maidán. Ese día el precio del gas del mundo subió un 20%. Hay quien no importa gas. Ese se libró de la subida. Hay quien importa mucho gas. España. Ese no se libró de la subida. Afortunadamente luego el precio bajó. Y bueno, aquí hay reservas en España para 20 días de gas, así que inmediatamente no vas... ¿Eso es mucho? No, no es mucho. De petróleo hay 3 meses de reservas. De gas tenemos 20 días. Porque empaquetar gas, por decirlo de alguna manera, es muy complicado. El famoso depósito Castor, que provocó movimientos telúricos, terremotos entre Castellón y Tarragona, lo que estaban haciendo era almacenar gas en una bolsa que había tenido gas, se sacó ese gas y ahora se utilizaba para inyectar gas, taponar, y ahí tenemos una reserva de gas, ¿no? Y ahora se ha parado y hay que dar una indemnización a las empresas que estaban trabajando en eso. Vamos, nos va a costar el gas ese lo que no está escrito. España tiene un 20% de gas. Paradójicamente, y esto es donde quería ir, eso era por decir, las cosas suelen ser más complicadas de lo que parece. Paradójicamente, Ucrania para España puede tener un efecto beneficioso. Curiosamente, ¿cuál es el efecto beneficioso? España y Portugal somos una isla energética. Es decir, Francia, que basa su energía eléctrica en la producción nuclear, pues no tiene, aunque consume gas, y la parte que consume la importa de Rusia, la mayor parte, pero es muy poco el gas que consume Francia. Entonces Francia no tiene interés en que los grandes gasoductos europeos y los procedentes de Argelia atraviesen su territorio. Entonces hay en el mapa que yo ponía antes, el mapa de Francia aparece como en blanco prácticamente, ahí no hay grandes gasoductos. Los gasoductos, España tiene 2 grandes gasoductos, España y Portugal. El Medgas, que es el gas del Mediterráneo, que viene desde más o menos Orán, Argelia, hasta Almería, y el gasoducto del Magreb, que atraviesa el estrecho de Gibraltar. Bueno, esos gasoductos están pensados para abastecer a Europa, no a España y Portugal. Si logramos convencer, no los españoles y los portugueses, sino los europeos, a Francia, de que tiene que ceder y que su territorio lo tienen que atravesar los grandes gasoductos, para que los gasoductos funcionan en una dirección o en otra. Esto es según los programas.
para que si hay un problema con el gas de Rusia se puedan abrir las válvulas del gas de Argelia y suministramos gas a Alemania, a Estonia, Letonia, Lituania, que reciben hoy por hoy el 100% de su gas hasta que tengan en funcionamiento la planta de regasificación, reciben todo de Rusia, y si Rusia mañana les quiere hundir la economía, solo tiene que cerrarles el gas y los hunde. Entonces, hay que aprovechar para decirle a Francia, eso se le está diciendo en la cumbre del 15, que hubo el 15 de abril en Luxemburgo, se le dijo, señores, es hora de hacer un sistema integrado de gas para toda Europa. Ese día, paradójicamente, España se puede convertir en un suministrador de gas, sin tener yacimientos de gas. Porque nosotros, además de que el gas de Argelia pasa por nuestro territorio y por aquí pasa y se cobra, además tenemos 8 plantas de regasificación. El segundo país del mundo que más plantas tiene. Esto significa que podemos ir a comprar gas a donde queramos, lo traemos y se lo inyectamos a los europeos. Compramos gas a un precio y lo vendemos un poco más caro. Y nos hemos convertido en un exportador de gas. O sea que, paradójicamente, si sabemos jugar muy bien nuestras bazas, España le puede venir muy bien esta situación. A nadie se le extrañará ahora que el comisario, el ministro de la Unión Europea que tenía que poner España, sea el ministro, que es Arias Cañete, el ministro de Energía y Medio Ambiente. Es el que tiene que impulsar esta política de integración. ¿Qué ventaja tendrá añadida? Que nosotros, España, ahora tiene 20 días de gas almacenado por si mañana hay un problema. Pero cuando toda la red de suministro esté integrada, estarán los 20 días que tiene España más lo que tengan los demás países. Entonces, si hay un problema en un país, los demás le pueden inyectar su gas. Entonces, la seguridad se multiplica y se multiplica para todos. Estos son, paradójicamente, beneficios, curiosamente, que puede tener el conflicto de Ucrania para un país como España. Entonces yo también voy a decir algo, a responder un poco a las cuestiones aquí. Viste que la Unión Europea igual hubiera tenido que tomar en cuenta las sensibilidades distintas en Ucrania cuando negoció el acuerdo, si lo he entendido bien, porque es un país que tiene varias minorías, tiene una minoría grande rusófona, 17% me parece, y llega a 38% en el Donbass. Solamente decir, como la Unión Europea negociamos con Estados. ¿Verdad que? Negociamos con Estados. La Unión Europea negocia con Estados. Y eso es lo que hemos hecho y lo hacemos en todos los países del mundo, porque es el contrapartido de un organismo intergubernamental o un organismo como la Unión Europea, son los estados de países terceros. Encima hemos tenido ahora 3 gobiernos seguidos que negociaban el gobierno. Hemos tenido un apoyo mayoritario por integración europea. Era en alrededor 45 contra 35%, así, igual no mucho, pero lo hubo. Y no hay que olvidar que Yanukovych, que terminó las negociaciones del acuerdo de asociación, viene del este. Tenía toda su base electoral en el este del país y estamos hablando de un parlamento que estaba largamente dominado por Party of the Regions, el partido de las regiones que se llamaba, que era largamente un partido rusófono con intereses en el este del país, rusófonos. Segundo, políticos europeos. Un otro debate es que si la Unión Europea hubiera debido tener en cuenta las sensibilidades de otros estados. Eso es el otro debate que a menudo lo oímos, y es lo que dice Rusia, que haber preguntado a nosotros antes de negociar este acuerdo. Pero eso es completamente otro debate.
sobre el debate si políticos europeos hubieran debido mostrarse sobre el Maidán bajo las protestas. Bueno, primero de políticos hay de todo. Hay de todo de políticos y por los políticos es que estaba, para ellos, por ejemplo, hubo eurodiputados que utilizaban un poco como una plataforma para reforzar un poco su perfil. Pero generalmente, si hablo de los políticos de la Unión Europea, en los primeros partes del Maidán no era controversial de visitar el Maidán, porque el Maidán era pacífico. Y cuando se fueron, sobre todo Stefan Füle, el comisario por la vecinidad, al Maidán, primero se hacían los templos dos cosas. Primero se iba con el gobierno, se hablaba con las autoridades, y luego, tanto como que nosotros hablamos con todos, quiere decir la sociedad civil, se visitaba el Maidán. Que eso estaba perfectamente coordinado con los servicios del Estado. Hubo que los que acompañaban el comisario en este momento era la seguridad del gobierno, el Berkut, las fuerzas de seguridad, un poco como la China. Y cuando llegaban al Maidán, en este momento tomaban relevo las tropas de autodefensa del Maidán. Entonces, en estos tiempos, eso no estaba controversial. Luego, cuando se radicalizó la situación, los políticos europeos tenían mucho más prudencia con esto. Tercero, sobre Crimea, pues de parte de la Unión Europea es que nosotros no hemos reconocido el referéndum de Crimea, porque decimos que por una parte es ilegal desde el punto de vista del derecho ucraniano, e incluso hay una opinión de la Comisión de Venecia sobre esto, porque pidieron una opinión que decía que eso no estaba conforme con la legislación actual, en tal ilegal, pero también era ilegítimo. ¿Ilegítimo por qué? Porque no cumplía ni con los estándares mínimos de una consulta democrática, en tanto que alternativas distintas, libertad de prensa. No hay que olvidar tampoco que todo tenía lugar bajo presencia de tropas armadas. Y con Crimea también hay que tener en cuenta que igual es una cuestión teórica, pero en principio el referéndum no era para ser un Estado independiente, era para ser anexado por Rusia. Y luego se puede decir, bueno, para hacer esto tiene que pasar para el Estado independiente. Pero este momento estaba unos días. Con Kosovo y ahora... Perdona, te voy a interrumpir. No, en relación con Crimea yo no he puesto en cuestión la posición de la Unión Europea. No, pero digo, hablaste del reconocimiento. Sí, pero no en relación aquí no se habla mucho de reconocimiento porque es parte de Rusia. Entonces es más bien se habla del no reconocimiento. Y por ejemplo, lo que ha hecho la Unión Europea hacia Rusia es que hemos hecho una declaración hacia Rusia para declarar de que en todos los acuerdos que tenemos con Rusia, comerciales y otros, no reconocemos que Crimea se aplica a Crimea, para tenerlo claro. Kosovo. En una vida anterior yo trabajé con Kosovo y estuve en el consejo cuando se declaró la independencia de Kosovo. Y se llenaban las calles de Bruselas con miles y miles y miles de kosovares con banderas rojas. Yo sé que no hay consenso sobre cómo ver la proclamación de independencia. Y hay estados como España, Chipre me parece, y otros que no la han reconocido. Lo que se ponía como argumento en este caso, bueno, los rusos siempre sacan los argumentos que sean. Si es Kosovo, es Kosovo. Y si no, es Malvinas. O si no es Malvinas, es el referéndum en Escocia.
Y por lo humanitario, por ejemplo, ya que había la discusión sobre convoyes humanitarios en Siria, pues sacaron la idea de poner convoyes humanitarios en Rusia. Entonces siempre hay un cierto paralelismo en lo que hacemos nosotros, que no le gustan a ellos, y luego se nos echan la pelota de vuelta. En Kosovo, y ahora regreso como 5 años atrás y no sé si me acuerdo muy bien, pero después de la guerra de Kosovo del 99 hubo la resolución 1244. 1244 limitó al mínimo la soberanía de Serbia sobre Kosovo y se instituaba una administración interimística sobre Kosovo, que se llamaba UNMIK, United Nations Mission in Kosovo, UNMIK, una administración interimística. Y hubo un proceso bastante largo bajo el secretario general de Naciones Unidas, que tenía un enviado especial, tampoco me acuerdo muy bien de su título, Ahtisaari, que llevaba un proceso para la determinación del Estatuto de Kosovo. Y al final de este proceso, él dijo que más o menos que la única solución es la independencia de Kosovo. Y eso era el argumento de mucha gente, que los que querían reconocerlo, que es una parte de sus dineros. Pero de esto a Crimea hay océanos de diferencia. Finalmente, sobre el Tribunal Penal Internacional, eso es una parte de las obligaciones del acuerdo de asociación con Ucrania, que tienen que firmar y ratificar. Y efectivamente hay un problema constitucional. Y cuando se cambia la Constitución y hay un proceso de reforma constitucional, hay un proceso, se cambiará las partes apropiadas. El problema con esto es que hay otras cosas en la Constitución que son mucho más conflictivas entre los partidos, sobre todo la balanza de poderes entre el presidente y el primer ministro. Entonces esto de algún modo es un poco un problema constitucional. Poroshenko ha intentado cambiar la Constitución para eliminar pero es que no es tan fácil llegarlo, porque hay otras cosas que son más controversiales que la parte de reforma judicial. Sí. No, primero la palabra. A ver, la resolución 1244 sí que habla de un estatuto, queda sometida a una administración provisional internacional pendiente del establecimiento del régimen definitivo de el régimen definitivo de Kosovo, pero de Kosovo dentro de Serbia. En la resolución, en todo momento, se habla del mantenimiento de la integridad territorial de Serbia. En todo momento. Lo que sí se dice es que tiene que ser un estatuto que tiene que pactar las partes, que se determinará, pero dentro de Serbia. Y para eso se le envía a Ahtisaari y efectivamente señala en su informe final lo que tú señalas. Y es que su propuesta es la independencia de Kosovo. Pero eso fue una propuesta que fue remitida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una propuesta no aprobada. Luego, utilizar como fundamento jurídico para apoyar la Declaración Unilateral de Independencia cuando el Consejo de Seguridad ha rechazado esa propuesta, creo que no es un fundamento verdaderamente sólido, porque fue un informe rechazado por el Consejo de Seguridad. Sí. Bueno, pues yo iba a comentar esto mismo, pero añado algo más. Martin Ahtisaari es el que preside la troika que va a ver a Milosevic cuando se está bombardeando Kosovo y Belgrado, y le lleva un papel para parar la guerra. El papel dice que, en efecto, lo que luego se trasladó literalmente a la resolución 1244. Ese papel. Milosevic le pide negociar eso y le dice que no. Martin Ahtisaari le dice: esto no es negociable. Usted lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, lo primero es saque usted su ejército de Kosovo, se establecerá una
una fuerza internacional, a continuación rápidamente una carrera entre los rusos para ver quién llegaba antes a Pristina. Bueno, y Martin Ahtisaari es la persona que lleva el papel que dice que se garantiza Kosovo como parte de la soberanía de Serbia. Es Martin Ahtisaari luego ya como representante de Naciones Unidas para Kosovo el que recoge un informe de su antecesor, que no me acuerdo, un sueco, no me acuerdo quién era, y se dedica y hace el plan de independencia para Kosovo, establece un circuito para recorrer todas las cancillerías y lo que le dice a los ministros de Asuntos Exteriores: estos señores han tenido una guerra, no pueden vivir ya, no pueden vivir juntos, no hay posibilidad, hay que darles la independencia. Bueno, la realidad hoy, ¿cuál es? La realidad es que hay 500.000 de serbios en Kosovo, a los que hay que proteger permanentemente. Los españoles, las fuerzas españolas han estado protegiendo a esa población, entre otras, pues por ejemplo, los albano-kosovares son musulmanes, pues entre otros hemos estado protegiendo a todos los monasterios, a las monjitas que hay por allí, porque si no se las comían con patatas. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y hoy KFOR, España ya no está allí, pero KFOR, las fuerzas de OTAN, siguen protegiendo a esos serbios. Entonces, lo que dijo Martin Ahtisaari, a pesar de que se le dio el premio Nobel, es no ha solucionado el problema. Seguimos con un problema. Y coincido plenamente con lo que dice la profesora Bollo, de que realmente estaba pensado para que tuviera una independencia, que ya la tuvo durante la guerra. No sé, me acuerdo de Rugova, el político llevaba una bufanda, que en aquella época ya tenía una autonomía. La guerra con Kosovo se fragua porque Milosevic les quita la autonomía. Como castigo les quita la autonomía y se desencadena la guerra. Y Rugova, me acuerdo perfectamente, yo ya soy muy mayor, una bufanda granate que siempre llevaba, era el líder, era el líder. Ahí nació un poco, en Rugova nació el principio de la desintegración de Kosovo, pero luego Kosovo se quedó calmado y no hubo nunca ya más problemas. El problema surge cuando Milosevic, ya enrabietado porque ha perdido la mitad del territorio, les quita la autonomía. Y entonces sí que se desencadena el problema, y entonces Milosevic lo que hace es generar una limpieza étnica, que consistía en ir casa por casa, el ejército de Milosevic, ir casa por casa, sacando a los albano-kosovares, a los musulmanes, y diciéndoles Albania en aquella dirección. Y según salían, les quemaban la casa para que no pudieran volver. Entonces es cuando la OTAN se negocia en el castillo de Rambouillet, a la salida de París, negocia con Milosevic para que se detuviera eso. Milosevic al principio se detiene porque se le amenaza con bombardear. Olbrut, que es el enviado de Estados Unidos, y un general que es el que mandaba toda la fuerza aérea, van a visitarle a Belgrado y le dicen: o usted para la limpieza étnica, o dése una vuelta por Belgrado, porque no la va a volver a conocer como hoy es. Porque yo, en una mano, le dice el general, en una mano tengo B-52 y en la otra mano tengo cazas. Y voy a machacar todo esto si usted no es capaz de parar la limpieza étnica. Y lo para. Pero al cabo de unos meses se le pasó el miedo y volvió. Y la señora Madeleine Albright, secretaria de Estado, ministra de Asuntos Exteriores, yo siempre cuento, digo, se les debió de acabar el vino en Rambouillet, en el castillo, llamó a Bill Clinton y le dijo: presidente, esto ya no tiene solución. Y se desencadenaron los bombardeos. España, la OTAN entera, España formaba parte de la OTAN, lanzó los ataques. Y entonces se paró todo, pero con una promesa escrita, recogida en una resolución de Naciones Unidas: Kosovo siempre será Serbia. Eso la comunidad internacional lo ha incumplido. Una intervención, la de la OTAN en Kosovo, una intervención no avalada por el derecho internacional tampoco. En efecto.
Luego se inventó el derecho, la responsabilidad de proteger. Pero vino después y en además... 2005 después. Y además la responsabilidad de proteger sigue pasando por la aprobación previa del Consejo de Seguridad, con lo cual realmente yo siempre pienso la responsabilidad de proteger que tampoco ha aportado tanta novedad porque realmente exige una autorización por parte del Consejo de Seguridad, o sea que... Bueno, la responsabilidad de proteger, ya que estamos en una clase de derecho, yo no soy jurista obviamente, tiene una ventaja. A ver, en 2005 lo que ocurre es que la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por una abrumadora mayoría el concepto de responsabilidad de proteger, porque hasta entonces el artículo 1 y el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas dice que los conflictos internos son asunto interno y la Carta no se mete en ese campo. Parece que en 1994 hubo una matanza de 800.000 hutus a manos de los tutsis en Ruanda, Burundi, a golpe de machete, y a raíz de ahí la comunidad internacional se le cayó la cara de vergüenza. ¿Cómo podemos mantenernos inermes sin hacer nada frente a una matanza de 800.000 muertos? Ninguna guerra después de la Segunda Guerra Mundial ha costado 800.000 muertos. Ninguna, ni Vietnam. Y nosotros no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque era un asunto interno de Ruanda, de los ruandeses. Entonces es cuando ahí aparece la seguridad humana, y aparece por primera vez en 1994 en el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Y como no en Kosovo no hay aprobación en el Consejo, pues al final la OTAN tira por el camino del medio, ¿no? Que es hacerlo sin esa resolución. Pero eso al final siempre acaba dando problemas, yo creo que es bueno, yo creo que la comunidad internacional está en eso, respetar siempre la legalidad internacional. Y en 2005 es cuando se aprueba ya, es decir, podemos saltar cuando el gobernante, que es el primero que tiene que proteger a su población, es el causante del genocidio, la comunidad internacional tiene derecho a entrar en su casa y resolverlo. Y solo se ha aprobado, solo se ha utilizado una vez, en Libia, para la exclusión aérea y la exclusión marítima. Y esto daría lugar para otra conferencia. Yo quería preguntarle señor Ballesteros, porque yo considero que quizás más que el miedo a un posible desabastecimiento de gas de los países como Estonia, Letonia o Lituania, quizás el miedo sea más a que su historia reciente como países independientes sea demasiado reciente y esa tradición todavía rusa que tienen en sus estados pueda verse en un referéndum tipo lo que ha sucedido en Ucrania, en Crimea, quizás sea ese el verdadero miedo que tienen y por lo que requieren de la ayuda de la Unión Europea o de la OTAN enviando alguna tropa o... Totalmente de acuerdo, es verdad, o sea, el principal miedo, el principal problema de Estonia, Letonia, Lituania y en menor medida de Polonia, pero también, es que tienen en su memoria todavía el abrazo del oso. Aquí se entra pero no se sale. A ellos les costó salir mucho de las garras del control de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y en efecto tienen pánico a esa situación. Por eso exigen a la OTAN, al primer sitio que llama Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y todos los países del antiguo Pacto de Varsovia, no es a la Unión Europea. Por otro lado es más complicado entrar en la Unión Europea que en la OTAN. Al primer sitio que llaman es a la OTAN. Quiero formar parte de este club. Luego ya entraré en el otro, en el de los ricos. Pero quiero formar parte en el club de la seguridad, en que me da protección. Y son sumamente... y miran con gran preocupación el que Estados Unidos se esté un poco despreocupando de la situación en esta zona. Y piden continuamente ayuda a Estados Unidos y por supuesto a la OTAN, y están reclamando, oiga, ponga tropas en mi territorio. Es que Estonia y Letonia tienen, si no recuerdo mal, tienen pues como 5 millones de rusófonos. Entonces, a los que ellos tampoco han cuidado mucho, vamos a decirlo así, les han exigido, para darte la nacionalidad tienes que hablar perfectamente letón o lituano o lo que sea, y además jurar la Constitución, y les han puesto muchas complicaciones, porque esas minorías hablan ruso, no hablan la lengua. Entonces ha habido problemas. Ya eso, afortunadamente, la Unión Europea ya ha influido para decir esto hay que ir integrando a esta gente, porque si no vas a tener un problema. Hay que recordar que en el año 2010, si no recuerdo mal, en el año 2010
quitaron la estatua del soldado en honor al soldado desconocido, que es un soldado ruso, en Lituania. Y sufrieron durante un mes, en momentos determinados, ataques cibernéticos que les complicaron enormemente la vida. Y desde entonces, uno de los centros de estudio de ciberseguridad, un centro de excelencia que no es de la OTAN, pero sí está evaluado de la OTAN, y donde, entre otros, tenemos miembros nosotros, tenemos personas trabajando, las tiene España y otros muchos países, es en Estonia, porque les bloquearon los bancos, el suministro en un momento de energía, les hicieron verdaderas diabluras que duraban a lo mejor el problema 4 horas, 5 horas, pero durante un mes generando problemas continuamente, y puedes llegar a paralizar un país. Y eso, ¿de quién se lo hizo? No se sabe. Ellos, una medida que adoptaron fue todos los mensajes que venían con extensión .ru, Rusia, bloqueado. Todo. Ahora, ¿quién? Rusia nunca ha dicho he sido yo. ¿Alguna pregunta más? Perdonad que insista, pero es por pura preocupación de que volvéis a casa y os deis cuenta que habéis dejado esa pregunta que tanto deseabais hacer. Están agotados ya. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario en la mesa? Sí. Refiriéndome al incumplimiento por parte de los terroristas de Lugansk y de Donetsk de los tratados de Minsk, ¿cuál es la actitud que adopta la Unión Europea? O sea, debería de reforzar más la observación en esas zonas, porque desde luego el aeropuerto de Donetsk se sigue atacando por las fuerzas terroristas, y el control, según lo que se pone en las noticias y así, el control de la Unión Europea es escaso. Sí, como lo dijo antes, nosotros estimamos, aunque los acuerdos de Minsk están puestos en duda de muchas partes, de los rebeldes, los separatistas, que ya dicen que hay que negociar otra cosa, y de los rusos, que de una manera más inteligente dicen que hubo muchos más acuerdos informales después. Quiere decir que eso que lo vemos en el papel no es lo que hemos acordado entre nosotros, porque nos hemos acordado otras cosas después. Por ejemplo, sobre cómo compartir el territorio entre nosotros, o sobre las elecciones locales que tenían que tener lugar bajo el protocolo de Minsk. Y así, entonces, de esta manera están poniendo en duda el texto del Minsk. De momento, Minsk son los únicos documentos que tenemos que están acordados entre todos los partidos, y sin la presencia de la Unión Europea, porque Poroshenko en su tiempo eligió los formatos que él veía como más aceptables por los rusos. Y el formato más aceptable por los rusos era la presencia de Ucrania con su antiguo presidente Kuchma, la presencia del embajador ruso en Ucrania, la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, donde Rusia hace parte. Es una organización que Rusia de algún modo puede aceptar en cierto papel, aunque generalmente está intentando de debilitar la organización, y en el conflicto lo puede dar en cierto papel, y representantes personales de las dos repúblicas no están allí representando las repúblicas están allí como personas, están invitados. Y los acuerdos de Minsk son los únicos documentos que tenemos. Entonces, lo que dice la Unión Europea es simplemente estamos intentando meter los pactos bajo la presión que podemos para que cumplan los acuerdos de Minsk. Ucrania, por su parte, porque hay unas partes del acuerdo de Minsk que es sobre Ucrania, es la parte de asilo, por ejemplo, es la parte de prever una
una larga autonomía. Hubo una ley que adoptó la Rada del Parlamento ucraniano, pero finalmente de momento está un poco en suspenso. Y de Rusia, de la otra parte, para que uno haga lo que le corresponde de su parte, quiere decir retirar sus tropas, pero también que ejerce su influencia sobre los rebeldes. De la parte de Rusia, allí llega toda la parte de sanciones, porque desde el verano hemos focalizado las sanciones sobre el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Lo hemos impuesto antes por otras razones, pero largamente un gran factor para decir que si estamos preparados de pagar las sanciones es que si los partidos de Rusia hacen su parte en el cumplimiento de Minsk. Luego, nosotros no estamos en el territorio, no estamos allí. La Unión Europea no tiene presencia en el este del país. Y allí trabajamos a través de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que es la organización que los acuerdos de Minsk han dado el papel de vigilar sobre el alto del fuego. Resulta que la Unión Europea ha contribuido con los 80% del personal de los fondos de los 300 personas que están allí en el terreno de momento para vigilar la situación. Van a ser 500 al final. Entonces estamos el contribuidor más importante, pero nosotros no estamos allí en tal como Unión Europea. Entonces nuestro papel es más apoyar los esfuerzos por otros partidos, apoyar el papel de la OSCE y poner los partidos bajo máxima presión. Sí, me permite. La Unión Europea, donde sí está, es en Kiev. Está en una operación que ha citado antes Stefan, que es una operación de reforma sector seguridad, que es reforzar todos los aspectos del Estado ucraniano para hacer un Estado fuerte, un Estado sumamente estable y que eso ayude también a Kiev a ser un actor más fuerte, porque en un momento determinado hubo problemas. En esta crisis yo creo que se ha cambiado el ministro de Defensa de Kiev. Pues me parece que ha habido tres ministros o 4 de defensa. ¿Cuántos ha habido? 3 es el cuarto. Este es el 4. Esto en 2 años, año y medio, menos. Esto da una idea de que las cosas no estaban bien, ¿no? En las Fuerzas Armadas ucranianas no estaban bien. Bueno, esa misión que es civil, no es militar, esa misión que es de reformar toda la estructura del Estado en lo que se refiere a la seguridad, es del papel, ese sí que es un papel de personas de la Unión Europea en Kiev, no en la zona de Donbass, sino en la zona de Kiev, para hacer más fuerte al Estado y que el Estado ucraniano sea un actor cada día más relevante y capaz de proteger sus intereses con mayor esfuerzo, con mayor rendimiento. Yo antes de terminar, pues voy a mantener si me quería preguntar algo, si les interesa. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Todos vosotros trabajáis en temas o estudiáis derecho en sus múltiples facetas, y una de ellas es el derecho internacional. No pretendo yo aquí hacer publicidad de mi instituto, pero sí lo recomiendo para hacer trabajos de la parte de internacional. Normalmente no vais a encontrar ayuda para hacer trabajos de derecho administrativo, pero de derecho internacional hay más de 1000 documentos y cada semana se publican 5, cada semana. Y hay además, para cuando el que termine y empiece ya el doctorado, hay una revista electrónica de carácter científico, indexada. Y ahí, pues, donde han escrito pues, muchos profesores de universidad, catedráticos, y es ahí para el que vaya a hacer un doctorado
pues hombre, es un sitio... Yo avalo la recomendación, está muy bien. Más que deseable, ¿no? Yo ofrezco una cosa para el que esté interesado, que le mande el nombre de la página web. Es muy fácil, ¿no? Son las iniciales del Instituto Español de Estudios Estratégicos.es. Ahí si lo abrís veréis automáticamente un sitio que pone contacte con nosotros o para inscribirse, para recibir el boletín. Todos los miércoles nosotros mandamos nada menos que a 16.000 destinatarios en España y Sudamérica sobre todo, porque la página web también está en inglés, pero tiene menos contenido en inglés. Mandamos un aviso de esta semana hemos publicado esto y esta semana seminarios, jornadas que hay en las universidades en toda España o cursos de verano, becas, historias, pues aparecen ahí, pero sobre todo lo digo por los documentos que hay. Igual que al final uno dice, pues necesito el Tratado de Lisboa. Bueno, uno lo puede buscar en la página de la Unión Europea, pero lo tenéis en la página del Instituto. La mayor parte de los documentos de referencia que uno puede utilizar en el ámbito de las relaciones internacionales están en esa página web. Ahí ya digo, bastante más de 1000 documentos y como publicamos 5 a la semana, pues casi todos relativamente recientes. El documento que hacía referencia Lola es de esa página. Colgaré el link de la página para que lo puedan ver. Además, entraremos a confirmar que habéis hecho la publicidad de esta Pero creo que eso ha sido culpa mía, ¿eh? Pues no digas eso, que eso creo que ha sido culpa mía que no esté ahí. Pues es posible, porque si nos lo mandas, claro que está, porque ponemos todo. Sí. Y lo avisamos, además. O sea que se publica todo lo que tiene relación con relaciones internacionales. No es una página web de temas militares. Es muy difícil encontrar temas militares ahí. Y hay libros. Y todo es gratis. O sea, podéis descargar. Publicamos al cabo del año de 14 libros. Todos en EPUB, en PDF, todo es descargable. Y el que vaya por Madrid o tal, lo quiera en papel, si todavía no está agotado, que eso sí que es raro, también lo tenéis gratis. El último lo hemos publicado sobre tendencias del mundo árabe. Vamos a publicar en estos días, va a salir a la luz, un panorama geopolítico de los conflictos. El análisis de 15 conflictos. Ahí está el análisis de Ucrania, que en este caso lo he hecho yo. Ese análisis pues está ahí en ese libro, un tocho bastante bueno. Bueno, pues con este aviso vamos a cerrar la jornada. En primer lugar, agradeciendo a vosotros vuestra participación, a los ponentes que han venido hoy, en especial a los dos ponentes que vienen de fuera de la casa que han hecho un hueco en sus agendas. Muchas gracias.